El sol aún no había salido cuando Juliana Álvarez terminó de cerrar la última maleta. Sus ojos cansados alternaban entre el reloj de pared y la cuna donde Lucas dormía tranquilamente, ajeno a los drásticos cambios que estaban a punto de ocurrir en su pequeña vida de 8 meses. Sevilla, la ciudad que siempre había sido su hogar, sería solo un recuerdo dentro de unas horas. «Estamos haciendo lo correcto, mi amor», susurró Juliana, acariciando suavemente los cabellos rizados de su hijo. El pequeño apartamento donde vivían estaba casi vacío. Las pocas cosas que valían la pena fueron vendidas o donadas. El resto se quedaría atrás, así como los recuerdos del matrimonio fracasado con Rodrigo. A sus 27 años, Juliana estaba empezando de cero. Licenciada en pedagogía, había conseguido un traslado a una escuela en Madrid. El salario no era mucho mejor, pero la distancia de Sevilla, y principalmente de Rodrigo y su familia controladora, valía cada céntimo menos. El taxi llegó puntualmente a las 5 de la mañana. El conductor, un señor simpático, ayudó con las maletas mientras Juliana acomodaba a Lucas en el portabebés. Durante el trayecto hasta el aeropuerto, ella intentó no mirar por la ventana los lugares familiares que pasaban como flashes. Necesitaba seguir adelante. En el aeropuerto de Sevilla-San Pablo, Juliana enfrentó la primera dificultad del día: equilibrar a Lucas, el bolso y 2 maletas mientras hacía el check-in. Una empleada de la aerolínea, percibiendo su desafío, se acercó ofreciendo ayuda. «¿Primer viaje con el pequeño?», preguntó amablemente. «Sí», respondió Juliana intentando controlar el nerviosismo. «Espero que se porte bien durante el vuelo». «No se preocupe, querida. Los bebés de esta edad suelen dormir con el ruido del motor. Me aseguraré de que estén cómodos». Después del check-in, Juliana se dirigió a la sala de embarque. Mientras esperaba, Lucas se despertó, mirando con curiosidad el ambiente diferente. Ella sacó del bolso uno de los pocos juguetes que había traído y se lo entregó a su hijo. «Dentro de poco estaremos en el avión, hijo. Será una gran aventura», dijo, intentando convencerse más a sí misma que al bebé. El embarque comenzó puntualmente. Cuando llegó su turno, Juliana ajustó a Lucas en el fular que usaba y caminó por el estrecho pasillo del avión, buscando su asiento. 14C, un lugar en la fila del medio. Al acercarse, notó que el asiento de la ventana ya estaba ocupado por un hombre que tecleaba rápidamente en un portátil de última generación. Vestía un traje impecable, cabello bien cortado, y parecía completamente absorto en su trabajo. «Con permiso», murmuró ella, intentando llamar la atención del hombre. Él levantó los ojos del ordenador y Juliana sintió un ligero sobresalto al encontrar una mirada intensa. Sin decir nada, se levantó para dejarle pasar, cerrando el portátil con un movimiento rápido. «Gracias», dijo ella acomodándose en el asiento y colocando a Lucas en su regazo. El hombre solo asintió y volvió a sentarse, pero Juliana percibió que él lanzaba miradas discretas hacia Lucas, quien ahora observaba al extraño con curiosidad infantil. Juliana sintió un nudo en el pecho. Los viajes en avión ya la ponían ansiosa en situaciones normales, y ahora, con Lucas, la preocupación se multiplicaba. ¿Y si el bebé lloraba durante todo el vuelo? ¿Y si los pasajeros, especialmente aquel hombre de apariencia importante a su lado, se irritaban? Las posibilidades de vergüenza eran infinitas. Cuando el avión comenzó a rodar, Lucas soltó un pequeño gemido. Juliana inmediatamente comenzó a mecerlo, tarareando suavemente una canción de cuna. Para su alivio, el bebé se calmó, mirando fascinado por las ventanas del avión. Después del despegue, cuando la señal de los cinturones se apagó, ella buscó en el bolso un biberón que había preparado. Al intentar abrir la bolsa térmica, acabó derribando algunos objetos, incluyendo su teléfono móvil. El hombre de al lado se inclinó y recogió el aparato antes de que se deslizara por debajo del asiento de adelante. «Aquí tienes», dijo él, extendiendo el teléfono móvil con una leve sonrisa en los labios. «Gracias», respondió Juliana, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. «Disculpe la molestia». «No hay molestia alguna», respondió él, su voz más suave de lo que ella esperaba. Él miró a Lucas, quien ahora lo encaraba con ojos curiosos. «¿Cuántos meses tiene?» «8», respondió Juliana, sorprendida por el interés. «Es un niño listo», comentó él,
ofreciendo el dedo índice a Lucas, quien inmediatamente lo agarró con su manita. «Mira qué fuerza». El gesto inesperadamente amable rompió un poco la tensión que Juliana sentía. Quizás el viaje no sería tan terrible como imaginaba. Una azafata se acercó, ofreciendo bebidas. Al notar al hombre al lado de Juliana, su comportamiento cambió sutilmente. «Señor Mendoza, qué sorpresa tenerlo con nosotros hoy. ¿Puedo ofrecerle algo especial? Tenemos ese vino que usted aprecia». El hombre, señor Mendoza, aparentemente, negó con la cabeza. «Solo agua, por favor. Tengo una reunión en cuanto aterrice en Madrid». «Ciertamente, señorita». La azafata entonces miró a Juliana y Lucas. «¿Y para usted y el bebé?» «Agua también, gracias», respondió Juliana, sintiéndose repentinamente fuera de lugar. Cuando la azafata se alejó, otra pasajera, una mujer elegantemente vestida, se acercó por el pasillo y se detuvo junto a ellos. «Rafael Mendoza, qué maravillosa coincidencia», exclamó la mujer con una sonrisa exageradamente amigable. «Soy Patricia Vázquez, de Emprendimientos Vázquez. Nos conocimos en el evento de agronegocio en Zaragoza el año pasado». El hombre, Rafael, mantuvo una sonrisa educada, pero Juliana notó una leve tensión en su postura. «Claro, señora Vázquez, ¿cómo está?» «Excelente, estoy volviendo de un viaje de negocios en Sevilla. Qué coincidencia encontrarlo aquí. Usted sabe, estamos expandiéndonos al sector de fertilizantes naturales y me encantaría hablar sobre posibles asociaciones». Mientras la mujer hablaba sin parar, Juliana percibió el creciente malestar de Rafael. Él respondía educadamente, pero sus ojos ocasionalmente se desviaban hacia Juliana y Lucas, como si buscara una salida. Lucas, quizás sintiendo la tensión, comenzó a inquietarse. Juliana intentaba calmarlo discretamente, temiendo que empezara a llorar y causara más incomodidad. Después de varios minutos de conversación unilateral, la mujer finalmente dijo: «Bueno, no quiero robarle más tiempo ahora. ¿Puedo pasar por su oficina la próxima semana para continuar esta conversación?» «Mi secretaria gestiona mi agenda. Por favor, póngase en contacto con ella», respondió Rafael educadamente, pero con firmeza. Cuando la mujer finalmente se alejó, Rafael soltó un suspiro discreto. Miró a Juliana, que aún intentaba calmar a Lucas, y entonces, sorprendentemente, se inclinó hacia ella. «Disculpe que pregunte esto», susurró él, «pero ¿podría hacerme un favor?» Juliana lo miró con sorpresa y una pizca de desconfianza. «¿Podría fingir que está durmiendo en mi hombro por unos minutos?», continuó él, su voz baja y casi avergonzada. «Esto desanimará más interrupciones como esta. Prometo que no es nada inapropiado, es solo que este tipo de acercamiento ocurre todo el tiempo y hoy estoy realmente cansado». Juliana parpadeó atónita con la inusual petición. Por un momento consideró negarse. Al fin y al cabo, apenas conocía a aquel hombre. Pero algo en su mirada, una mezcla de cansancio y sinceridad, la hizo dudar. «Por favor», insistió él amablemente. «Solo hasta que esa mujer deje de mirar hacia aquí. Probablemente esté esperando una oportunidad para volver». Juliana miró discretamente, y de hecho, la tal Patricia Vázquez los observaba desde su asiento algunas filas más adelante. Con un suspiro de resignación, Juliana asintió. «Está bien, pero solo por unos minutos». «Gracias», dijo Rafael con una sonrisa aliviada. Acomodando a Lucas cómodamente en su regazo, Juliana se inclinó ligeramente, apoyando la cabeza en el hombro de Rafael. La proximidad la dejó tensa inicialmente, pero el cansancio acumulado de los últimos días, la ansiedad del cambio y el calor reconfortante que emanaba de él gradualmente la relajaron. Lo que comenzó como una actuación se transformó lentamente en realidad. Los ojos de Juliana pesaron, sus párpados bajaron y antes de que se diera cuenta, su cuerpo cedió al agotamiento. El último pensamiento consciente que tuvo fue que el perfume de él era sorprendentemente agradable. No ostentoso como imaginaría de un hombre rico, sino sutil y reconfortante, como algo familiar que no conseguía identificar. Rafael Mendoza estaba acostumbrado a ser reconocido. Como CEO de Industrias Agrotech Mendoza, una de las mayores empresas del agronegocio español,
Su rostro aparecía con frecuencia en revistas de negocios y eventos del sector. Lo que no estaba acostumbrado era a sentir esa extraña sensación de protección que lo invadió cuando percibió que la joven a su lado se había quedado realmente dormida. Él no había planeado esto, solo quería un poco de paz durante el vuelo, lejos de las personas que constantemente intentaban acercarse por interés. Pero ahora, con la cabeza de ella apoyada en su hombro y el pequeño bebé durmiendo pacíficamente en su regazo, algo dentro de él se agitó. Intentó volver a trabajar en su portátil, pero no conseguía concentrarse. Sus pensamientos vagaban hacia los últimos 15 años, desde que asumió los negocios de la familia tras el accidente que se llevó a sus padres. Tenía solo 20 años en aquel entonces. Cursaba arquitectura, su verdadera pasión, y de repente se vio responsable no solo de un imperio económico, sino también de su hermana menor, Carolina, que tenía solo 12 años. La responsabilidad lo transformó. De un joven lleno de sueños y proyectos creativos, se convirtió en un hombre de negocios calculador y pragmático. El imperio creció bajo su mando, pero cada conquista profesional parecía venir acompañada de una pérdida personal. Las amistades genuinas desaparecieron, sustituidas por relaciones de interés. Las relaciones amorosas se convirtieron en un juego de estrategia, donde siempre se preguntaba si el interés era por él o por su patrimonio. Miró nuevamente a la joven dormida. Había algo diferente en ella. La exhaustión estampada en su rostro era genuina, no una vulnerabilidad fabricada para despertar protección, algo que ya había visto muchas veces. La ropa sencilla pero cuidada, la forma en que intentaba no molestar, la mirada aprensiva cuando el bebé se inquietaba, todo indicaba una persona real, luchando con problemas reales. Una leve turbulencia sacudió el avión, haciendo que el bebé se moviera. Rafael instintivamente extendió la mano, estabilizando al pequeño para que no se resbalara del regazo de su madre. El niño abrió los ojos por un momento, lo miró sin extrañeza y volvió a dormir. Aquel simple gesto de confianza inconsciente tocó a Rafael de una forma que no esperaba. La turbulencia aumentó ligeramente, sacudiendo la aeronave lo suficiente para despertar a Juliana. Ella abrió los ojos confusa, tardando unos segundos en procesar dónde estaba y en quién estaba apoyada. Cuando la conciencia regresó completamente, se enderezó de un sobresalto, las mejillas teñidas de rojo. Lo siento, balbuceó, acomodando a Lucas que seguía durmiendo. No pretendía realmente dormirme. Rafael sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en público. No hay nada de qué disculparse. Parecía que realmente necesitaba ese descanso. Juliana se pasó la mano por el cabello, intentando arreglárselo. ¿Cuánto tiempo dormí? Alrededor de 1 hora, respondió él, consultando su reloj de pulsera discretamente lujoso. Su hijo ni se movió. Es un niño tranquilo. Lucas suele serlo, pero nunca se sabe en situaciones nuevas como esta. Es nuestro primer viaje en avión juntos. ¿Se están mudando a Madrid?, preguntó Rafael genuinamente interesado. Juliana dudó por un momento, como si evaluara cuánto podría revelar a un extraño. Sí, respondió finalmente. Conseguí un traslado a una escuela allí. Soy maestra de educación infantil. Madrid es una ciudad desafiante, pero llena de oportunidades, comentó él. Yo viajo constantemente entre allí y varias regiones del país por trabajo. En el agronegocio, ¿verdad? Oí a esa señora mencionar algo al respecto. Rafael asintió, sorprendido de que ella no hubiera hecho la conexión completa con quién era él. Sí, gestiono algunas propiedades y empresas del sector. Mi trabajo exige que esté en constante movimiento entre oficinas y fincas. Debe ser interesante, comentó Juliana. Mi abuelo tenía una pequeña finca en el interior de Andalucía. Nada grandioso, solo algunos mangos, plataneras y un pequeño huerto. Pasé muchos veranos allí de niña. El rostro de ella se iluminó al hablar del abuelo, y Rafael percibió cómo ella parecía más joven y ligera cuando sonreía así. Fueron los mejores momentos de mi infancia, continuó ella. Despertar con el canto de los pájaros, comer frutas recién recogidas, ayudar en la huerta. Mi abuelo siempre decía que la tierra nos enseña más que cualquier libro. Su abuelo era un hombre sabio, comentó Rafael con sinceridad.
En medio de tantos informes, reuniones y negociaciones, a veces olvido esa conexión más simple y directa con la tierra. Mientras conversaban, Lucas se despertó, frotándose los ojitos y mirando curioso a su alrededor. Al notar a Rafael, abrió una sonrisa desdentada y estiró su manita en su dirección. «Parece que le gustas», dijo Juliana, sorprendida con la reacción de su hijo, que generalmente era tímido con extraños. Rafael extendió el dedo índice, que Lucas inmediatamente agarró con fuerza. «Tiene un agarre fuerte», comentó Rafael sonriendo al bebé. «Será un niño determinado». «Como su padre», murmuró Juliana, e inmediatamente su semblante cambió, como si lamentara haber mencionado aquello. Rafael lo notó, pero optó por no preguntar. En su lugar, ofreció una galleta de su propia comida al bebé, que Juliana aceptó después de verificar que era adecuada. «¿Entonces es usted de Madrid?», preguntó ella, intentando retomar la conversación en terreno neutral. «Nací allí, pero crecí entre la capital y nuestras fincas en el interior. Actualmente paso más tiempo en la oficina de Madrid del que me gustaría. La ironía es que administro tierras donde casi no pongo un pie». Algo en la forma en que él habló, una melancolía velada, hizo que Juliana lo observara con más atención. ¿No era eso lo que quería hacer? La pregunta directa tomó a Rafael por sorpresa. La gente rara vez cuestionaba sus elecciones de vida. Generalmente presumían que dirigir un imperio económico era el apogeo de la realización personal. «No», admitió él después de una pausa. «Yo estudiaba arquitectura cuando tuve que asumir los negocios de la familia». «¿Y usted nunca pudo volver a la arquitectura?». «El tiempo pasa. Las responsabilidades aumentan. Hay personas que dependen de mis decisiones. Empleados, proveedores, mi hermana menor». Él se encogió de hombros, como si dijera que así era como funcionaba la vida. «Entiendo», dijo Juliana suavemente. «A veces la vida nos lleva por caminos que no planeamos». Algo en la comprensión genuina de ella tocó a Rafael. No había lástima ni admiración exagerada en su voz, solo empatía humana. «Es refrescante, ¿sabía?», comentó él. «¿Qué?». «Conversar con alguien que no sabe quién soy». Juliana inclinó la cabeza confusa. «¿Cómo así?». Rafael sonrió, una sonrisa algo triste. «Las Industrias Agrotech Mendoza. Mi nombre completo es Rafael Mendoza Alcántara. Generalmente cuando me presento, la gente inmediatamente hace la conexión». Juliana pareció avergonzada. «Disculpe, yo realmente no se disculpe», interrumpió él amablemente. Bueno, por primera vez en mucho tiempo, estoy teniendo una conversación donde no soy juzgado por mi apellido o por el tamaño de mi cuenta bancaria». Lucas, como si sintiera la seriedad de la conversación, soltó una risita y extendió los brazos hacia Rafael. «¿Puedo?», preguntó él a Juliana, indicando si podría sostener al bebé. Tras un momento de vacilación, ella asintió, pasando a Lucas cuidadosamente a sus brazos. Rafael lo acomodó con una habilidad que sorprendió a Juliana. «Tengo práctica con mi sobrina», explicó él percibiendo la mirada de ella. «Carolina, mi hermana, tiene una hija de 3 años, Mariana. Soy el tío orgulloso». Viendo a aquel hombre poderoso sosteniendo a su hijo con tanto cuidado, Juliana sintió que algo se desarmaba dentro de ella. Durante meses, desde el fin de su matrimonio, había construido muros alrededor de sí misma, desconfiando de las intenciones de cualquier hombre que se acercara. Pero había algo en Rafael, quizás la vulnerabilidad escondida bajo la fachada de éxito, que parecía auténtico. «Debe ser difícil», comentó ella después de un momento. «¿Qué?». «Nunca saber si la gente se acerca por usted o por lo que representa». Rafael la miró con sorpresa, impresionado con su percepción. «Es exactamente eso», concordó él. «Con el tiempo desarrollas un radar para intereses ocultos, pero eso también significa vivir constantemente desconfiado. Es agotador». «Me imagino que sí», dijo Juliana, observando cómo Lucas jugaba cómodamente con la corbata de seda de Rafael. «Todos tenemos nuestras luchas, ¿no? Diferentes tipos de prisiones». El comentario quedó flotando entre ellos, creando un momento de conexión silenciosa que fue interrumpido por el anuncio del comandante de que estaban iniciando el descenso hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. «Ya estamos llegando», dijo Juliana,
una nota de ansiedad regresando a su voz. La realidad de la nueva vida que la esperaba volvió a pesar sobre sus hombros. Rafael devolvió a Lucas a sus brazos, sus dedos rozando ligeramente en el proceso. ¿Tiene dónde quedarse en Madrid? ¿Alguien esperando por ustedes? Mi prima segunda. Bueno, en realidad es prima de mi madre, pero siempre hemos sido cercanas. Me quedaré con ella hasta que encuentre un lugar para alquilar. Rafael asintió, pareciendo querer decir algo más, pero conteniéndose. Mientras el avión descendía, ambos permanecieron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Cuando finalmente aterrizaron, el ritual de desembarque comenzó. Juliana recogió sus cosas, colocó a Lucas en el fular y se preparó para enfrentar la nueva fase de su vida. Rafael se levantó primero, cogiendo su maletín ejecutivo. «Fue un placer conocerla, Juliana», dijo él, extendiendo la mano. «Y a ti también, Lucas». Cuando ella estrechó su mano, Rafael añadió: «Madrid puede ser intimidante al principio, pero dele una oportunidad a la ciudad. Tiene su propio tipo de magia escondida bajo el hormigón». Juliana sonrió, agradeciendo con un asentimiento, mientras él se alejaba por el pasillo. Observándolo distanciarse, sintió una pizca de melancolía. Aquel breve encuentro había sido un extraño paréntesis de calma antes de la tormenta, que sería su nuevo comienzo. Durante unas horas había olvidado sus problemas y se había permitido simplemente existir. Suspirando, ajustó a Lucas en el fular y se preparó para desembarcar. Era hora de enfrentar la realidad. La terminal del aeropuerto de Barajas bullía de actividad. Juliana sostenía a Lucas firmemente contra el pecho mientras caminaba entre la multitud, arrastrando su maleta con ruedas e intentando orientarse en aquel espacio intimidante. Tras recoger su segunda maleta en la cinta, se dirigió a la zona de llegadas, donde Cleo, su prima segunda, había prometido esperarla. Los minutos pasaban y no había señal de Cleo. Juliana verificó el teléfono móvil varias veces, pero no había nuevos mensajes. Intentó llamar, pero la llamada iba directamente al buzón de voz. La ansiedad comenzó a crecer en su pecho. Lucas, sintiendo la tensión de su madre, comenzó a inquietarse. Después de casi una hora de espera, su teléfono móvil finalmente sonó. Era Cleo, su voz apresurada y cargada de culpa. «Juliana, perdóname, mi hija tuvo una crisis de asma y tuve que correr al hospital con ella. Llevamos horas en urgencias. No pude avisarte antes porque se me descargó el móvil. ¿Puedes coger un taxi hasta aquí? Te prometo que te lo reembolso después». El corazón de Juliana se hundió. No era culpa de Clyde, claro, pero esto lo complicaba todo. Sus recursos eran extremadamente limitados, y el gasto de un taxi desde el aeropuerto hasta la zona este de Madrid, donde vivía Clyde, no estaba en su ajustado presupuesto. «Claro, no te preocupes», respondió, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Lo importante es que tu hija esté bien. Nos vemos más tarde». Al colgar, Juliana se sentó en un banco cercano, intentando reorganizar sus pensamientos. Podría intentar el transporte público, pero navegar por el complejo sistema de metro y autobús de Madrid con un bebé y 2 maletas parecía una tarea hercúlea para su primer día en la ciudad. Lucas empezó a llorar, probablemente cansado y confundido por el ambiente ruidoso. Juliana intentó calmarlo, meciéndolo suavemente, pero sus propias lágrimas amenazaban con caer. En ese momento, la magnitud de su decisión la golpeó con toda su fuerza. Estaba sola, con un bebé, en una ciudad desconocida, prácticamente sin dinero y sin apoyo inmediato. «Juliana». Ella levantó los ojos y vio a Rafael parado frente a ella. Había cambiado la americana del traje por un blazer más casual y parecía a punto de salir del aeropuerto. Su expresión cambió de sorpresa a preocupación al ver el estado de ella y de Lucas. «¿Está todo bien?» «Sí, no. Yo solo...». Ella respiró hondo, intentando recomponerse. «Mi prima debería recogerme, pero hubo una emergencia con su hija. Estoy intentando decidir la mejor manera de llegar a su casa». Rafael miró las 2 maletas, a Lucas llorando y el rostro visiblemente angustiado de Juliana. Sin dudarlo, cogió el móvil y hizo una llamada rápida. «¿Alberto? Sí, necesito cancelar la reunión de las 11.
Vuelve a programarla para mañana, por favor. Diles a los ejecutivos de la cooperativa madrileña que surgió un imprevisto familiar. Después de una pausa, continuó. También necesito que contactes a Rogelio. Pídele que traiga el coche a la entrada principal de la Terminal 2. Sí, inmediatamente. Al colgar, se volvió hacia Juliana con una expresión decidida. No voy a dejar que tú y Lucas se enfrenten al transporte público con todas esas maletas en tu primer día en Madrid. No hace falta que te molestes, protestó Juliana, aunque parte de ella estaba profundamente aliviada con la oferta. Estoy segura de que puedo arreglármelas. Sé que puedes, respondió Rafael con una leve sonrisa, pero no hay razón para hacer las cosas más difíciles de lo que ya son. Mi chofer puede llevarte hasta la casa de tu prima. Pero tu reunión puede esperar hasta mañana. La cooperativa madrileña no va a ir a ninguna parte. Hizo un gesto displicente con la mano, como si cancelar compromisos profesionales fuera algo rutinario. Además, tengo una deuda contigo. Gracias a tu sueño en mi hombro, conseguí una hora de paz en ese vuelo. El comentario le arrancó una sonrisa a Juliana, a pesar de las circunstancias. ¿Estás seguro? No quiero abusar de tu amabilidad. Absolutamente. Ven, vamos a esperar a Rogelio afuera. El aire fresco también le vendrá bien a Lucas. Sin esperar respuesta, Rafael cogió las 2 maletas de Juliana y comenzó a caminar hacia la salida. Ella lo siguió, ajustando a Lucas en el portabebés que ya empezaba a calmarse con el movimiento. Al llegar a la entrada principal de la terminal, Rafael la condujo hasta una zona menos concurrida. El contraste entre el bullicio del aeropuerto y la relativa calma de ese espacio hizo que Lucas finalmente dejara de llorar, aunque todavía sollozaba ocasionalmente. ¿En qué barrio vive tu prima?, se preguntó Rafael. En Vicálvaro. Está en la zona este, bastante lejos de aquí. Rafael asintió, sin mostrar ninguna incomodidad con la distancia. ¿Tienes la dirección exacta? Juliana buscó en su móvil el mensaje donde Clyde había enviado la dirección completa y se la mostró a Rafael, quien digitó la información en su propio aparato. Listo, se lo envié a Rogelio. Ya debe estar llegando. Mientras esperaban, un silencio cómodo se estableció entre ellos. Juliana observaba el movimiento de los coches y las personas, intentando absorber la energía frenética de la metrópoli. Lucas, ahora más calmado, observaba todo con ojos curiosos. Se adapta rápido, comentó Rafael, notando cómo el bebé ya parecía más a gusto. Sí, Lucas siempre ha sido así. A veces pienso que tiene más coraje que yo. Ella besó la parte superior de la cabeza de su hijo. Creo que voy a necesitar aprender de él en los próximos días. Los nuevos comienzos exigen coraje, dijo Rafael, su mirada distante por un momento. Pero también traen posibilidades que no vemos cuando estamos atrapados en lo familiar. Había algo en la forma en que habló que hizo a Juliana pensar que no solo estaba intentando consolarla, sino también reflexionando sobre su propia vida. Un sedán negro de lujo se estacionó suavemente frente a ellos. Un hombre de mediana edad, vistiendo un uniforme discreto, salió del coche y se acercó. «Buenos días, señor Mendoza», saludó respetuosamente. «Rogelio, esta es la señora Juliana Alves y su hijo Lucas. Por favor, llévelos a esta dirección». Rafael mostró el móvil con la dirección al chofer. «Ciertamente, señor». Rogelio se volvió hacia Juliana con una sonrisa amable. «Guardaré sus maletas en el maletero, señora». Mientras el chofer acomodaba el equipaje, Juliana notó algo sorprendente cuando Rogelio abrió la puerta trasera del vehículo. «¿Esto es una silla de bebé?», preguntó confusa. Rafael pareció ligeramente avergonzado. «Ah, sí. Pido que todos los coches de la empresa tengan una. Estamos desarrollando un proyecto social para instalar guarderías en nuestras fincas, para los hijos de los empleados. Es parte de una iniciativa más amplia de responsabilidad social». Juliana lo miró con una nueva perspectiva. El empresario implacable del mundo del agronegocio también se preocupaba por el bienestar de los hijos de sus empleados. «Eso es admirable», comentó sinceramente. «Es lo mínimo que podemos hacer». Él desvió la mirada como si estuviera incómodo con el cumplido. Las madres trabajadoras enfrentan desafíos que nosotros, los hombres, a menudo ni siquiera percibimos. La observación conmovió profundamente a Juliana. Era raro encontrar hombres, especialmente en posiciones de poder, que reconocieran las dificultades específicas enfrentadas por madres que trabajan.
Rogelio terminó de acomodar las maletas y abrió la puerta para Juliana. Ella dudó un momento antes de entrar en el coche, volviéndose hacia Rafael. «No sé cómo agradecerle todo esto». «No hay necesidad», respondió él con una sonrisa suave. «Solo envíame un mensaje cuando lleguen a salvo». «Pero no tengo su número», dijo ella dándose cuenta del detalle. Rafael cogió su móvil, lo desbloqueó y se lo entregó. «Puedes añadir tu contacto aquí. Es solo para que sepa que llegaron bien», explicó rápidamente, como si temiera que ella interpretara mal el gesto. Juliana digitó su número y le devolvió el aparato. Sus dedos se rozaron brevemente, y ella sintió un extraño hormigueo con el contacto. «Gracias de nuevo, Rafael, por todo». Él asintió, cerrando la puerta después de que ella y Lucas estuvieran acomodados. Por la ventana del coche, sus miradas se encontraron una última vez antes de que Rogelio arrancara. Mientras el coche se alejaba del aeropuerto, adentrándose en el intenso tráfico de Madrid, Juliana miró por la ventana, observando la vastedad de edificios que se erguían como centinelas de hormigón. Lucas, cómodamente instalado en la silla de bebé, balbuceaba alegremente, fascinado por el movimiento del coche. «¿La señora es amiga del señor Mendoza?», preguntó Rogelio, mirándola por el retrovisor. «No exactamente», respondió Juliana, sin saber cómo definir aquella extraña conexión formada en pocas horas. «Nos conocimos en el avión por coincidencia». Rogelio sonrió, una sonrisa que sugería que estaba acostumbrado a los gestos impredecibles de su jefe. «El señor Mendoza puede parecer reservado a primera vista, pero tiene un corazón generoso. Trabajo con él desde hace 12 años, desde que asumió los negocios de la familia. Debe conocerlo bien, entonces. Lo suficiente como para saber que rara vez cancela reuniones, especialmente con la cooperativa madrileña. Son socios importantes». El comentario hizo que Juliana se sintiera repentinamente culpable. «Oh, no sabía que era tan importante. Ahora me siento mal por haber aceptado la ayuda». «No se preocupe, señora. Si canceló es porque quiso. El señor Mendoza toma sus propias decisiones, siempre». Mientras el coche avanzaba por las avenidas congestionadas, Juliana sintió su móvil vibrar. Era un mensaje de un número desconocido. «Espero que el viaje esté tranquilo. Recordé que mencionaste estar buscando un apartamento para alquilar. Tengo algunos contactos en el mercado inmobiliario que pueden ayudar. Si lo necesitas, solo avísame. Rafael». Juliana releyó el mensaje varias veces, sorprendida por la continua consideración. Al final de uno de los días más estresantes de su vida, encontrar tanta amabilidad de un extraño parecía casi surrealista. «Su hijo es muy tranquilo», comentó Rogelio, interrumpiendo sus pensamientos. «Normalmente lo es, pero hoy ha sido un día ajetreado para los dos. Me sorprende que no esté agotado. Los niños son así, resilientes. Mis 3 hijos son la prueba de ello. Cuando eran pequeños, se adaptaban a cualquier situación con una facilidad que nosotros, los adultos, perdemos con el tiempo». La conversación con Rogelio ayudó a pasar el tiempo durante el largo trayecto. El chofer conocía bien la ciudad y compartió consejos valiosos sobre transporte público, barrios seguros e incluso escuelas buenas y accesibles, información que Juliana absorbía ávidamente. Cuando finalmente llegaron a la dirección de Clade, ya pasaba del mediodía. La calle era tranquila, típica de un barrio residencial de clase media. Rogelio estacionó frente a la pequeña casita amarilla, bajó del coche y comenzó a sacar las maletas del maletero. Juliana verificó su móvil una vez más y vio que Cleide había mandado un mensaje. «Ya estamos en casa. Ana está mejor. Disculpa de nuevo por el contratiempo». «Parece que ya están en casa», comentó Juliana aliviada. «Genial», respondió Rogelio, colocando las maletas en la acera. «¿Desea que espere hasta que alguien abra?» «No hace falta, gracias. Ya ha hecho más que suficiente». Rogelio asintió, entregándole una tarjeta. «Este es mi contacto personal. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamar. Madrid puede ser intimidante al principio, pero le prometo que mejora con el tiempo». Juliana agradeció, conmovida por la amabilidad. Después de que Rogelio se marchara, ella cogió el móvil y digitó una respuesta para Rafael. «Llegamos bien. No sé cómo agradecerle toda la ayuda de hoy.
En cuanto a los contactos inmobiliarios, sería maravilloso. Estoy completamente perdida en ese aspecto. Envió el mensaje y tras un breve momento de vacilación añadió: PD. Su chofer es una persona increíble. Usted tiene buen gusto para elegir con quién trabajar. Al otro lado de la ciudad, sentado en su oficina en el ático de un rascacielos en el Paseo de la Castellana, Rafael sonrió al leer el mensaje. La reunión cancelada había resultado en una pila de documentos que exigían su atención inmediata, pero no conseguía concentrarse. Sus pensamientos seguían volviendo a la joven profesora y su bebé. Había algo en ella, una autenticidad, una fuerza silenciosa, que lo intrigaba. En un mundo donde cada interacción parecía calculada, aquel encuentro casual había sido un recordatorio de que todavía existían conexiones genuinas. «Alberto», llamó a su asistente por el interfono. «Por favor, contacta con Elena Campos de la inmobiliaria Horizonte. Dile que necesito la lista de apartamentos disponibles para alquilar en barrios seguros, cercanos a escuelas, con un valor de mercado justo. Es para una profesora con un bebé recién llegada a la ciudad». «Inmediatamente, señor», respondió Alberto, sin mostrar sorpresa con la petición inusual. Después de años trabajando con Rafael, estaba acostumbrado a sus ocasionales acciones inesperadas. Rafael se recostó en su silla, girándola para contemplar la vista panorámica de Madrid. La ciudad se extendía infinitamente en todas direcciones, un océano de hormigón y cristal. En algún lugar de esa inmensidad, una joven madre y su hijo comenzaban un nuevo viaje. «¿Qué estás haciendo, Rafael?», murmuró para sí mismo. «Apenas conoces a esta mujer». Pero el cuestionamiento no disminuyó la sensación de que algo importante había sucedido en aquel avión, algo que, por primera vez en mucho tiempo, lo hacía sentirse simplemente humano. Habían pasado 3 días desde la llegada de Juliana a Madrid. La casa de Cleide, aunque acogedora, era demasiado pequeña para acomodar cómodamente a 2 residentes más. Ana, la hija de 12 años de Cleide, ya cedía su habitación a los visitantes, durmiendo en un colchón en el salón. Una situación que Juliana sabía que no podía prolongarse. La búsqueda de un apartamento se estaba revelando más desafiante de lo que había imaginado. Los valores de alquiler eran absurdamente altos, incluso para inmuebles pequeños y mal conservados. Y cuando encontraba algo mínimamente dentro de su presupuesto, descubría que el lugar quedaba en áreas peligrosas o tan distantes que el tiempo de desplazamiento hasta la escuela donde enseñaría sería impracticable. Aquella mañana regresaba de otra sesión frustrante de visitas a inmuebles. Lucas, en el carrito, jugaba con un sonajero improvisado que Cleide le había hecho. El bebé parecía inmune al desánimo de su madre, sonriendo a desconocidos en el autobús y observando la ciudad con ojos curiosos. «Al menos uno de nosotros se está adaptando bien», murmuró Juliana, acariciando los rizos de su hijo. Al llegar a la casa de Cleide, encontraron a la prima preparando el almuerzo en la pequeña cocina. «¿Y bien?», preguntó Cleide, esperanzada. «¿Encontraste algo?». Juliana negó con la cabeza, sacando a Lucas del carrito. El primero era un cubículo sin ventilación, con moho en las paredes. El segundo quedaba a 2 horas de la escuela, eso sin contar el tráfico. Y el tercero... Ella suspiró profundamente. El tercero hasta parecía prometedor, hasta que me di cuenta de que el silencio del barrio, que el agente inmobiliario elogiaba tanto, se debía al hecho de que estábamos prácticamente dentro de un cementerio. Cleide rió, a pesar de la situación. Madrid no se lo pone fácil a los recién llegados, pero no te desanimes, algo aparecerá. Espero que sí, y rápido. No quiero seguir abusando de tu hospitalidad. No seas tonta, tú y Lucas sois bienvenidos por el tiempo que sea necesario. El móvil de Juliana vibró. Era un mensaje de Rafael, el tercero desde que había llegado a la ciudad. Los 2 primeros habían sido breves, preguntando cómo se estaban adaptando. Ella había respondido educadamente, sin prolongar la conversación, aunque cada mensaje de él le causaba un extraño nudo en el estómago que prefería no analizar. «¿Cómo va la búsqueda del apartamento? Conseguí algunos contactos que pueden ayudar. Avísame si lo necesitas». Juliana dudó. Hasta entonces había evitado aceptar más ayuda de Rafael, decidida a resolver sus problemas sola. Pero las realidades de Madrid
estaban resultando ser más duras de lo que había imaginado, y con Lucas no podía permitirse el lujo de un orgullo innecesario. Para ser sincera, no está yendo bien, respondió. Los lugares dentro de mi presupuesto son inadecuados para un niño, y los decentes están fuera de mi alcance. La respuesta llegó casi instantáneamente. ¿Puedo pedir que una agente inmobiliaria de confianza se ponga en contacto? Ella conoce propietarios que prefieren alquilar a personas confiables a precios justos, en lugar de especular con valores inflados. Una vez más, Juliana dudó. La oferta era tentadora, pero también generaba desconfianza. ¿Por qué un hombre que apenas conocía seguía siendo tan solícito? ¿Por qué me estás ayudando tanto?, digitó, y envió antes de que cambiara de idea. Hubo una pausa antes de la respuesta. Porque puedo. Porque sé lo difícil que es empezar de nuevo en una ciudad como Madrid, y porque Lucas me recuerda que hay cosas más importantes en la vida que contratos y reuniones. La sinceridad de la respuesta la sorprendió. No había ningún subtexto que pudiera detectar, ninguna insinuación, solo genuina buena voluntad. Aún así, dudó una vez más antes de digitar. Está bien, agradezco la ayuda con los contactos inmobiliarios. Apenas había enviado el mensaje cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Hablo con Juliana Alves? Una voz femenina, profesional, sonó del otro lado. Sí, soy yo. Aquí es Elena Campos, de la inmobiliaria Horizonte. El señor Mendoza pidió que me pusiera en contacto con usted sobre opciones de alquiler. Juliana miró el móvil atónita. Esto fue rápido. Elena rió levemente. El señor Mendoza no es conocido por perder el tiempo. Tengo algunas opciones que pueden interesarle. Podemos vernos hoy mismo, si prefiere. ¿Hoy? Juliana no pudo ocultar la sorpresa. Sí, claro, sería genial. Combinaron una hora para el inicio de la tarde. Al colgar, Juliana notó que Clyde la observaba con curiosidad. ¿Quién es ese señor Mendoza que está moviendo montañas por ti?, preguntó la prima, levantando una ceja sugestivamente. Solo un conocido que tuvo la amabilidad de ayudarme, respondió Juliana, sintiendo que sus mejillas se sonrojaran inexplicablemente. Nos conocimos en el avión. Un conocido que te proporciona chofer, agente inmobiliaria y parece muy interesado en tu bienestar. Interesante. No es nada de lo que estás pensando, protestó Juliana. Él es solo amable. Clyde se encogió de hombros, una sonrisa pícara en los labios. Si tú lo dices. De todos modos, me quedaré con Lucas mientras visitas los apartamentos. Será más fácil sin un bebé en brazos. A las 2 de la tarde, Juliana se encontró con Elena Campos en un café cercano a la estación de metro de Argüelles. La agente inmobiliaria, una mujer de mediana edad elegante y eficiente, ya la esperaba con una carpeta de documentos. Juliana, encantada de conocerla, preparé algunas opciones basadas en la información que el señor Mendoza proporcionó. Proximidad a escuelas, seguridad del barrio y, claro, valor dentro de la realidad de una profesora que empieza su carrera en Madrid. A lo largo de las próximas 3 horas, visitaron 5 apartamentos, todos sustancialmente mejores que cualquier opción que Juliana había encontrado por su cuenta. El último, un apartamento de 2 habitaciones en Chamberí, era prácticamente perfecto, luminoso, aireado, en un edificio seguro, a solo 2 manzanas de la escuela donde trabajaría y, milagrosamente, dentro de su presupuesto. Este es ideal, dijo Juliana, maravillada mientras recorría las habitaciones vacías, ya imaginando dónde colocaría los muebles que aún necesitaría comprar. Pero honestamente, estoy desconfiada. ¿Cómo un lugar así puede estar dentro de mi presupuesto? Elena sonrió comprensivamente. El propietario es un cliente antiguo de nuestra inmobiliaria. Él prefiere inquilinos confiables a dejar el inmueble vacío por meses esperando valores inflados. Además, ella dudó brevemente. El señor Mendoza garantizó personalmente su carácter, y eso cuenta mucho en el mercado inmobiliario de Madrid. Juliana sintió una mezcla de gratitud y desconcierto. Por un lado, estaba aliviada por encontrar un lugar perfecto para criar a Lucas. Por otro,
La influencia de Rafael sobre su vida estaba creciendo más de lo que se sentía cómoda en aceptar. ¿Puedo ser sincera con usted, Elena? ¿Estos valores son reales o hay algún subsidio ocurriendo entre bastidores? La agente inmobiliaria pareció genuinamente sorprendida con la pregunta. Los valores son absolutamente reales. El señor Mendoza fue muy claro al respecto. Dijo específicamente: no quiero favores financieros, solo puertas abiertas para que ella tenga un acceso justo al mercado. Y fue exactamente lo que hice. Algo en la respuesta hizo que Juliana se relajara un poco. Era exactamente el tipo de cosa que imaginaba a Rafael diciendo, no ofreciendo caridad, sino utilizando su posición para nivelar un poco el campo de juego que, de lo contrario, estaría completamente inclinado en su contra. En ese caso, me gustaría quedarme con este apartamento. Excelente elección, sonrió Elena. Podemos firmar el contrato mañana mismo si prefiere. El inmueble está disponible para mudanza inmediata. Al regresar a casa de Cleo, Juliana desbordaba entusiasmo. Le contó a su prima sobre el apartamento perfecto, omitiendo los detalles sobre la influencia de Rafael en el proceso. Parece que finalmente tuvimos un poco de suerte, comentó mientras tomaba a Lucas en brazos. El bebé sonrió al reconocerla, extendiendo sus bracitos hacia ella. ¿Qué te parece, hijo? ¿Vamos a tener nuestro propio rinconcito? Aquella noche, después de finalmente lograr que Lucas se durmiera, Juliana tomó el celular y digitó un mensaje para Rafael. Visité algunos apartamentos hoy con Elena. Encontramos un lugar perfecto en Palermo. Firmaré el contrato mañana. No tengo palabras suficientes para agradecerte. Lo envió y tras un momento de vacilación añadió otro mensaje. Me gustaría devolverte tu amabilidad de alguna manera. Quizás un café cuando estemos instalados. La respuesta llegó minutos después. Excelente noticia. Elena es excelente en lo que hace. Y en cuanto al café, ¿qué tal una cena? Conozco un lugar en Palermo que acomoda a niños pequeños cómodamente. Quizás el próximo fin de semana, después de tu mudanza. También puedo indicarte algunas tiendas de muebles con buenos precios, si los necesitas. Juliana sintió un extraño escalofrío al leer la invitación. No era una cita, se dijo a sí misma, solo un agradecimiento a alguien que la había ayudado cuando más lo necesitaba. Cenar sería genial, respondió. Y sí, cualquier sugerencia sobre mobiliario sería muy bienvenida. Por ahora, solo tengo un colchón para mí, una cuna desmontable para Lucas y nuestra ropa. Combinado entonces, y no te preocupes por los muebles. Empezar de cero también significa poder elegir cada pieza que entra en tu nueva vida. La respuesta la hizo sonreír. De alguna manera, Rafael siempre parecía encontrar las palabras justas para transformar desafíos en posibilidades. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Juliana firmó el contrato de alquiler. Recibió las llaves y, con la ayuda de Cleo y su marido Carlos, comenzó a mudarse al nuevo apartamento. La escuela donde trabajaría iniciaría el año escolar solo en 2 semanas, dándole tiempo para organizar la nueva casa y ambientar a Lucas a la nueva rutina. El sábado por la noche, en la víspera de la cena acordada con Rafael, Juliana estaba en el apartamento aún prácticamente vacío, terminando de montar la cuna desmontable de Lucas, cuando sonó el timbre. Se extrañó, pues no esperaba a nadie a esa hora. Cleo y Carlos habían salido más temprano, después de ayudar a transportar el colchón y algunas cajas con utensilios básicos. Quizás habían olvidado algo. Al abrir la puerta, se quedó momentáneamente sin palabras. Rafael estaba parado en el pasillo, vistiendo jeans y una camisa casual, muy diferente del ejecutivo de traje que había conocido en el avión. A su lado estaba un joven con uniforme de entrega. «Hola», dijo él con una sonrisa tímida. «Espero no estar molestando». «Rafael, ¿cómo? Quiero decir, ¿la cena no era mañana?» «Y lo sigue siendo», respondió él. «Estoy aquí por otro motivo. ¿Puedo pasar?» Todavía sorprendida, Juliana dio un paso a un lado, permitiendo que él entrara. El repartidor permaneció en la puerta. Rafael miró alrededor del apartamento casi vacío, notando el colchón en el suelo del dormitorio principal, visible a través de la puerta abierta, y la cuna parcialmente montada en la sala. «Traje algo para ustedes», dijo él,
girándose hacia el repartidor y haciendo un gesto afirmativo. El joven entró, cargando una gran caja de cartón, y la depositó cuidadosamente en medio de la sala vacía. «¿Dónde debo poner el resto, señor?», preguntó el repartidor. «¿El resto?», repitió Juliana, confusa. «Son solo algunos artículos básicos», explicó Rafael rápidamente, pareciendo casi avergonzado. «Nada extravagante, lo prometo. Solo lo suficiente para que tú y Lucas no necesiten dormir en el suelo mientras organizan el apartamento». Antes de que Juliana pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, otros 2 repartidores entraron, cargando más cajas y paquetes envueltos. «Rafael, no puedo aceptar esto», protestó ella, sintiéndose simultáneamente avergonzada y conmovida. «Es demasiado. Por favor», dijo él en voz baja, acercándose para que solo ella escuchara. «No es caridad, lo juro. Es solo... Yo pasé por algo parecido cuando tuve que asumir los negocios de la familia repentinamente. Sé lo que es empezar de nuevo en un lugar vacío». Algo en la sinceridad de su mirada hizo que Juliana dudara. No era lástima lo que veía en sus ojos, sino una genuina comprensión, como si estuviera realmente reviviendo su propia experiencia a través de la de ella. Lucas, que jugaba en su alfombra de actividades en el rincón de la sala, comenzó a balbucear animadamente al notar a Rafael. Extendió sus bracitos como si pidiera ser alzado. «Parece que alguien se acuerda de mí», sonrió Rafael mirando a Juliana como si pidiera permiso. Ella asintió y él se acercó al bebé, agachándose para ponerse a su altura. Lucas inmediatamente agarró su camisa, soltando risitas. «Hola, campeón, veo que te está gustando la nueva casa». Aquella escena, Rafael agachado ante Lucas, interactuando naturalmente con su hijo, provocó una emoción inexplicable en Juliana. Durante 8 meses, desde que descubrió el embarazo, había enfrentado todo sola. Rodrigo se había alejado gradualmente, alegando no estar preparado para la paternidad. Su familia la había tratado como una intrusa, y ahora este hombre que apenas conocía demostraba más consideración y cuidado que cualquier persona en su vida reciente. «Está bien», dijo finalmente, rindiéndose. «Pero solo lo básico. Y quiero saber cuánto costó para poder reembolsarte cuando pueda». Rafael se levantó, sosteniendo a Lucas, que ahora jugaba con el botón de su camisa. «Acepto la primera condición, pero rechazo la segunda. Considera un regalo de bienvenida a Buenos Aires. Además», él dudó, «son solo algunos artículos que estaban parados en un depósito de la empresa, muebles de un proyecto de alojamiento para empleados que al final no salió adelante». Ella no creyó completamente en esa explicación, pero decidió no insistir, al menos no en ese momento. Los repartidores terminaron de traer los artículos: una mesa pequeña con 2 sillas, un sofá simple pero cómodo, una cómoda, una estantería pequeña y una caja que, al abrirse, reveló ser una cuna de madera maciza, bellísima en su simplicidad. «Esta cuna», explicó Rafael acariciando la madera suavemente pulida, «fue el primer regalo que le di a mi hermana cuando tuvo a Mariana, mi sobrina. Ella la está guardando para su próximo hijo. Pero cuando supo de tu situación, insistió en que la usaras mientras la necesitaras». Juliana sintió lágrimas formándose en los rabillos de sus ojos. No era solo la generosidad del gesto, sino el significado detrás de él. Compartir algo de valor sentimental, no solo material. «No sé qué decir», murmuró. «Di que vas a usarla», respondió Rafael simplemente. «Se verá mucho más bonita con Lucas durmiendo en ella que guardada en un depósito». Ella asintió, sin confiar en su propia voz en ese momento. Lucas, aún en brazos de Rafael, bostezó profundamente. «Parece que alguien está listo para estrenar la cuna», comentó Rafael con una suave sonrisa. «Sí, se está haciendo tarde para él». Después de que los repartidores se marcharan, Rafael ayudó a Juliana a montar la cuna en la habitación más pequeña, que sería la de Lucas. Trabajaron en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por las risas del bebé, que observaba a los adultos desde su alfombra de actividades. Cuando terminaron, Rafael sostuvo a Lucas mientras Juliana buscaba la sábana y la almohadita. Ver a aquel hombre poderoso, CEO de una gran empresa, tan a gusto con su hijo, provocaba sensaciones conflictivas en ella. «Listo», dijo ella,
extendiendo los brazos para tomar a Lucas. «Hora de dormir, jovencito». Rafael entregó al bebé, que ya luchaba contra el sueño, con los ojitos pesados. «Es increíble», comentó suavemente. «Ustedes dos lo son». El comentario hecho con tanta sinceridad provocó un calor en el pecho de Juliana que ella prefirió no analizar en ese momento. Después de colocar a Lucas en la cuna nueva, ella regresó a la sala, donde Rafael organizaba las cajas vacías. «No necesitabas hacer todo esto», dijo ella, apoyándose en la pared y observándolo. Él detuvo lo que hacía y la encaró. «Lo sé, pero quise hacerlo». «¿Por qué?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados no dichos. «Porque…». Él dudó, como si pesara cada palabra. «Porque cuando fingiste dormir en mi hombro en aquel avión y terminaste realmente durmiendo, fue lo más genuino que me pasó en años. Y porque tu hijo agarró mi dedo sin juzgar quién era yo o cuánto valía. Y porque…». Él dio un paso en su dirección. «Porque quiero ser parte de esta nueva fase de tu vida, aunque solo sea como un amigo que ayudó al principio». Juliana sintió su corazón acelerarse. La honestidad cruda en sus palabras la desarmaba completamente. «Vamos a empezar de nuevo», sugirió ella extendiendo la mano. «Sin fingimientos esta vez». Rafael sonrió, aceptando el gesto. «Rafael Mendoza, solo Rafael». «Juliana Alves», respondió ella, sintiendo el calor de su mano envolver la suya. «Y el chico que acaba de dormirse es Lucas». «Un placer conocerlos, Juliana y Lucas Alves», dijo Rafael, sin soltar su mano. «De verdad». El amanecer en Palermo traía una calidad de luz diferente a la que Juliana conocía en Cartagena. Los rayos dorados que entraban por las ventanas del apartamento creaban patrones geométricos en el suelo, aún vacío de decoración, pero ya no tan vacío de muebles gracias a Rafael. Sentada a la pequeña mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos, Juliana contemplaba los vertiginosos cambios en su vida en las últimas 2 semanas. La cuna de madera maciza había sido solo el inicio. Sin que ella lo pidiera, Rafael también le había enviado sábanas, toallas, utensilios de cocina básicos e incluso una silla alta para Lucas. Cada artículo venía con una nota manuscrita explicando su origen. Algunos eran realmente de proyectos de la empresa, otros pertenecían a amigos que ya no los necesitaban, algunos eran nuevos pero comprados en liquidaciones. Él parecía determinado a ayudarla sin herir su orgullo, siempre creando una narrativa que minimizaba el costo o el esfuerzo involucrado. Aquella noche en que él había aparecido con los muebles, había cambiado algo entre ellos. La cena del día siguiente, que inicialmente Juliana había encarado como un simple agradecimiento por su ayuda con el apartamento, se había transformado en una noche de confidencias sorprendentes. Rafael la había recogido conduciendo él mismo, no el chofer, en un coche sorprendentemente modesto para sus estándares. La elección del restaurante también la sorprendió. No un establecimiento lujoso en Recoleta o Puerto Madero, sino un pequeño bistró familiar en su propio barrio, con un espacio especialmente preparado para niños. «¿Cómo encontraste este lugar?», le había preguntado ella mientras se acomodaban en una mesa discreta al fondo del restaurante, con Lucas cómodamente instalado en una silla alta provista por el establecimiento. «Investigué», había respondido Rafael simplemente. «Quería un lugar donde Lucas pudiera estar a gusto y donde tú no te sintieras fuera de lugar». Aquella consideración, la preocupación genuina no solo por ella, sino también por el confort de Lucas, había derretido las últimas resistencias de Juliana. La conversación había fluido naturalmente durante toda la noche, desviándose de los asuntos superficiales hacia revelaciones personales que normalmente no se comparten en una primera cena. Rafael había hablado sobre la presión de asumir los negocios de la familia tan joven, el peso de ser responsable por el sustento de cientos de familias, el miedo constante a fallar. Había confesado que incluso después de 15 años de éxito al frente de las empresas, todavía se sentía como un impostor algunos días, vistiendo un papel que nunca había elegido para sí mismo. «¿Qué habrías elegido?», le había preguntado Juliana. «Arquitectura», había respondido él, un brillo diferente surgiendo en sus ojos. «Estaba en el 3er año de la universidad cuando mis padres fallecieron. Tenía planes de trabajar con proyectos sostenibles
integrando construcciones a paisajes naturales sin dañarlos. ¿Todavía dibujas? A veces tarde en la noche, cuando no puedo dormir, había confesado él. Pero ahora son solo garabatos, sueños de una vida que no viví. La vulnerabilidad de aquella confesión había tocado a Juliana profundamente. El poderoso CEO del agronegocio, que aparecía en revistas de economía y cerraba negocios millonarios, era también un hombre con sueños abandonados y miedos que no podía compartir con nadie. Por su parte, Juliana se había abierto sobre su matrimonio fracasado con Rodrigo, como él se había alejado gradualmente durante su embarazo, alegando no estar listo para la responsabilidad. Como su familia, tradicional y conservadora, había sugerido sutilmente que el embarazo había sido planeado por ella para atrapar al hijo. La parte más difícil, había revelado, con la voz embargada por la emoción contenida. No fue que él se fuera, sino darme cuenta de que estaba completamente sola. Mis padres fallecieron hace años, mi única hermana vive en el extranjero. Cartagena comenzó a parecer una prisión. Cada esquina me recordaba promesas rotas. Lucas, como sintiendo la tristeza de su madre, había comenzado a inquietarse. Rafael, sin ningún pudor, se había ofrecido a sostenerlo mientras ella terminaba su plato. La naturalidad con la que él interactuaba con el bebé, haciéndolo reír con muecas discretas, contrastaba drásticamente con la imagen que ella inicialmente se había formado de él. Al final de la noche, Rafael la había llevado de vuelta al apartamento. En el camino se había detenido en una heladería artesanal, insistiendo en que no podían terminar la noche sin probar el mejor helado de tapioca de Buenos Aires. Sentados en un banco de plaza, con Lucas dormido en el regazo de Juliana, habían compartido el dulce y algunas confidencias más bajo las estrellas casi invisibles de la metrópolis. En la puerta del apartamento, con Lucas durmiendo profundamente en sus brazos, ella finalmente había hecho la pregunta que rondaba sus pensamientos. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? La verdad. Rafael había sostenido su mirada por un largo momento antes de responder. Porque cuando dormiste en mi hombro en aquel avión, cuando Lucas sostuvo mi dedo sin saber quién era yo, sentí una conexión que no experimentaba hacía años. Ustedes dos me ven solo como una persona, no como un patrimonio o una oportunidad de negocio. Es liberador. Ahora, 2 semanas después de aquella conversación, Juliana aún revivía sus palabras mientras terminaba su café. El apartamento estaba gradualmente tomando forma, convirtiéndose en un hogar. Las clases en la nueva escuela comenzarían el lunes, y la guardería institucional había aceptado a Lucas, permitiéndole trabajar tranquila sabiendo que su hijo estaría bien cuidado. Rafael se había convertido en una presencia constante, aunque respetuosa en sus vidas. Nunca aparecía sin avisar, siempre preguntaba si era un buen momento, y jamás traspasaba los límites que ella establecía. A veces traía pequeños regalos prácticos, un móvil para la cuna de Lucas, un libro de recetas regionales, cuando ella mencionó extrañar la comida del noreste, una tarjeta de transporte precargada, cuando supo que ella todavía se estaba adaptando al complejo sistema de metro de la ciudad. Lo que más impresionaba a Juliana, sin embargo, era cómo él se interesaba genuinamente por sus opiniones y experiencias. Cierta noche, mientras cenaban en su apartamento, ella había insistido en cocinar después de tantos restaurantes. Rafael había mencionado un proyecto de apoyo educativo que su empresa desarrollaba en comunidades rurales. En realidad, había dicho él con vacilación, me gustaría mucho escuchar tu visión sobre esto. Como educadora, probablemente verías aspectos que estamos descuidando. Ella se había sorprendido con la sinceridad de la petición. Él realmente quería su opinión profesional. No solo estaba siendo educado, pasaron horas discutiendo posibilidades pedagógicas adaptadas a la realidad del campo, con Juliana sugiriendo enfoques que conectaran el currículo formal con el conocimiento tradicional de las comunidades. Rafael había anotado todo, fascinado, ocasionalmente compartiendo sus propias ideas que ella había percibido, estaban sorprendentemente alineadas con principios de educación progresista. Serías una excelente profesora, había comentado ella impresionada con su comprensión. Tuve buenos ejemplos, había respondido él con una suave sonrisa.
Mi madre fue profesora antes de casarse con mi padre. Ella siempre decía que la educación no es solo transmitir conocimiento, sino despertar la curiosidad natural que existe en cada niño. Aquella revelación había creado otra conexión entre ellos. La madre de Juliana también había sido profesora, y sus filosofías educativas eran notablemente similares. Ahora, terminando su café y mirando el reloj, Juliana percibía que estaba ansiosa por el día que comenzaba. Rafael había mencionado que traería algo especial para Lucas aquella mañana. Algo que perteneció a alguien muy importante para mí, había dicho misteriosamente. Como respondiendo a sus pensamientos, el timbre sonó. Lucas, que jugaba en la alfombra de la sala, inmediatamente giró la cabeza hacia la puerta, como si reconociera quién estaba llegando. «¡Ya voy!», llamó Juliana, pasando rápidamente los dedos por el cabello en un gesto automático antes de abrir la puerta. Rafael estaba parado en el pasillo, sosteniendo lo que parecía ser un paquete envuelto en papel simple, atado con cordel. Nada de la ostentación que se podría esperar de alguien con sus recursos. «Buenos días», sonrió él, su mirada iluminándose al verla. «¿Estoy interrumpiendo?» «De ninguna manera», respondió Juliana, dándole paso para que él entrara. Lucas y yo estábamos solo disfrutando la tranquila mañana de sábado. Al entrar en la sala, Rafael inmediatamente se agachó para saludar a Lucas, que gateaba rápidamente en su dirección. «Hola, campeón, te traje algo especial». El bebé gorjeó animadamente, estirando sus bracitos. La conexión entre los dos era algo que aún sorprendía a Juliana. Lucas, generalmente tímido con extraños, había aceptado a Rafael desde el primer momento, como si lo reconociera, en algún nivel más profundo que ella no comprendía totalmente. Rafael tomó a Lucas en brazos, con la soltura de quien tenía práctica, equilibrándolo mientras entregaba el paquete a Juliana. «¿Qué es esto?», preguntó ella, curiosa con el envoltorio simple. «Algo que estaba guardado hace mucho tiempo», respondió él. «Algo que me gustaría que Lucas tuviera». Intrigada, Juliana desató el lazo de cordel y abrió cuidadosamente el papel. Dentro había un osito de peluche antiguo, con señales evidentes de haber sido muy amado. Un poco gastado en los lugares correctos, pero impecablemente limpio y cuidado. «Era de Carolina, mi hermana», explicó Rafael, su voz suavizándose al mencionar el nombre. «Nuestro padre lo compró cuando ella nació. Fue su primer juguete». «Rafael, no sé si podemos aceptar algo tan significativo», murmuró emocionada. «Por favor», insistió él suavemente. «Carolina lo guardó todos estos años, pero cuando le conté sobre Lucas, ella misma lo sugirió. Dijo que juguetes así necesitan ser amados por niños, no guardados en cajas». Lucas, al percibir el nuevo objeto, se estiró en los brazos de Rafael, intentando alcanzar el osito. Juliana acercó el juguete y el bebé inmediatamente lo agarró, abrazándolo contra el pecho con una alegría evidente. «Creo que la decisión ya está tomada», rió Rafael, observando cómo Lucas ya se había encariñado con el regalo. «Parece que sí», asintió Juliana, sintiendo una ola de emoción que no lograba nombrar completamente. «Gracias. Es un regalo muy especial». Los ojos de ambos se encontraron por un momento, y Juliana sintió que algo cambiaba sutilmente en el aire entre ellos. No era solo gratitud lo que sentía, ni solo amistad lo que veía en la mirada de Rafael. «¿Te gustaría tomar café?», ofreció ella, rompiendo el momento antes de que se convirtiera en algo para lo que no se sentía preparada. «Acabo de hacerlo». «Me encantaría», respondió él siguiéndola hasta la pequeña cocina con Lucas aún en sus brazos, el osito firmemente agarrado por el bebé. Mientras preparaba una taza para Rafael, Juliana lo observaba discretamente. Él se había sentado en una de las sillas, con Lucas en el regazo, y conversaba con el bebé en voz baja, mostrándole cómo el osito tenía una nariz que hacía un pequeño ruido cuando se apretaba. La naturalidad de aquella escena, un hombre y un bebé compartiendo un momento simple de descubrimiento, provocó una constricción en su pecho. «Serías un padre excelente», comentó sin pensar, e inmediatamente sintió que su rostro se enrojecía con el posible significado de aquellas palabras. Rafael levantó los ojos, sorprendido y visiblemente conmovido por el comentario. «Gracias», respondió simplemente. «Es algo que siempre he querido en realidad, una familia,
¿Nunca te casaste?, preguntó Juliana, dándose cuenta de que, a pesar de todas las conversaciones que habían compartido, ese era un tema que nunca habían abordado directamente. No, respondió él, acomodando a Lucas más cómodamente en su regazo. Hubo algunas relaciones, pero es difícil encontrar a alguien que se interese por la persona, no por el patrimonio o el estatus. La honestidad en la respuesta la conmovió. No había amargura en su voz, solo una constatación tranquila de su realidad. Entiendo, dijo ella, sentándose a la mesa con su propia taza. Debe ser difícil confiar en las intenciones de la gente. Es como vivir siempre con un filtro puesto, confirmó él, analizando cada gesto, cada palabra, buscando segundas intenciones. Hizo una pausa mirando a Lucas, que ahora jugaba contento con el osito. Por eso lo que pasó en el avión fue tan significativo para mí. Cuando dormiste en mi hombro, fue real. No había cálculo, no había interés oculto. Fue solo un momento genuino de confianza humana. Juliana sintió el corazón acelerarse al darse cuenta de cuánto había significado para él aquel simple gesto. Lo que para ella había sido solo un momento de agotamiento compartido con un extraño, para Rafael representó una conexión rara en un mundo donde la autenticidad era un lujo que rara vez podía permitirse. ¿Sabes qué más me impresionó aquel día?, continuó él, con los ojos fijos en algún punto distante, como si reviviera la memoria. Cuando despertaste, no sabías quién era yo, no reconociste mi nombre, mi empresa, nada. Me trataste solo como un hombre cualquiera sentado a tu lado. ¿Y eso fue bueno?, preguntó ella genuinamente curiosa. Fue liberador, respondió él, volviendo la mirada hacia ella. Fue como respirar aire fresco después de años en un ambiente cerrado. Lucas, como si sintiera la intensidad del momento, soltó una risita y extendió el osito en dirección a Juliana, queriendo incluirla en el juego. Ambos sonrieron, el momento de vulnerabilidad suavizado por la inocencia del bebé. Realmente le gustó el regalo, comentó Juliana, aceptando el osito momentáneamente antes de que Lucas lo reclamara de vuelta. Me alegro, sonrió Rafael. A Carolina le encantará saber esto. Por cierto, está ansiosa por conoceros a los dos. ¿Tu hermana quiere conocernos?, preguntó Juliana sorprendida. Claro, he hablado mucho de vosotros en las últimas semanas. Él pareció súbitamente avergonzado, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. Quiero decir, ella se quedó curiosa sobre cómo nos conocimos en el avión y... «Está todo bien», sonrió Juliana, tocando ligeramente la mano de él sobre la mesa. También he hablado de ti con Clara. Ella cree que eres mi príncipe azul de primera clase. Rafael rió, el bochorno disipándose. ¿Primera clase? Yo estaba en ejecutiva en realidad. No soy tan extravagante. Le informaré del error, bromeó Juliana, feliz de ver la tensión disiparse. Pasaron el resto de la mañana en una conversación fácil, discutiendo desde las próximas clases que Juliana preparaba hasta los proyectos que Rafael estaba desarrollando para expandir el programa educativo en las fincas. Lucas alternaba entre jugar con su nuevo osito y exigir la atención de los adultos, creando una dinámica que parecía sorprendentemente natural para tres personas que se conocían hacía tan poco tiempo. Cuando llegó la hora del almuerzo, Rafael sugirió que pidieran comida ofreciéndose a pagar. Juliana, sin embargo, tenía otros planes. En realidad, dijo ella levantándose y yendo hasta la nevera, pensé en preparar algo especial hoy. Traje ingredientes para hacer baião de dois, una receta de mi abuela. Es un plato típico andaluz que creo que te gustará. ¿En serio?, preguntó Rafael, visiblemente animado con la idea. Nunca he probado comida andaluza casera auténtica. Entonces prepárate para una experiencia culinaria, sonrió ella. Pero voy a necesitar un asistente. ¿Crees que puedes ayudarme mientras cuido de Lucas? A sus órdenes, chef, bromeó él, levantándose y remangándose simbólicamente. Solo no garantizo resultados profesionales. Lo que siguió fue una de las tardes más relajadas que Juliana había experimentado en años. Rafael, a pesar de su evidente falta de práctica en la cocina, se mostró un aprendiz entusiasta, siguiendo sus instrucciones con una concentración casi cómica. Lucas observaba todo desde su silla alta,
ocasionalmente recibiendo trocitos de queso fresco para probar. Cuando finalmente se sentaron a comer, con el aroma del bacalao de Dois llenando el pequeño apartamento, Juliana sintió una extraña sensación de plenitud. Era como si aquel momento, simple, doméstico, sin pretensiones, representara algo que había estado ausente en su vida durante mucho tiempo. «Esto está increíble», elogió Rafael tras el primer bocado, genuinamente impresionado. «En serio, Juliana, deberías abrir un restaurante». ¿Y abandonar a 28 alumnos curiosos? Nunca, rió ella. Pero me alegro de que te haya gustado. Es una receta familiar. La mejor comida siempre lo es, comentó él sirviéndose una porción más. Mi madre hacía un risotto de funghi que era prácticamente una institución familiar. Intenté recrearlo algunas veces, pero nunca quedó igual. Algunas recetas necesitan amor, no solo ingredientes, observó Juliana, sorprendiéndose con su propia filosofía culinaria que nunca había articulado antes. Tienes razón, asintió Rafael, su mirada encontrándose con la de ella con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara de nuevo. Las mejores cosas de la vida no pueden ser simplemente replicadas siguiendo fórmulas. Había algo en aquella mirada, una pregunta no formulada, una invitación silenciosa que flotaba entre ellos. Juliana sintió una ola de pánico mezclado con otra emoción que no quería nombrar. «Rafael», comenzó ella, sin saber exactamente lo que quería decir. «Lo sé», interrumpió él suavemente. «Es demasiado pronto. Tú aún estás reconstruyendo tu vida. Yo tengo mis propias complicaciones. No estoy presionando por nada, Juliana. Solo quiero que sepas que estar aquí con vosotros dos me hace más feliz de lo que me he sentido en años». La honestidad de la declaración la desarmó completamente. No era una declaración romántica convencional, sino algo más profundo, el reconocimiento de una conexión que iba más allá de las categorías usuales. «También nos gusta tenerte cerca», admitió ella finalmente. «Lucas nunca se conectó así con nadie antes. Ni siquiera con...» «¿Su padre?», completó Rafael suavemente cuando ella dudó. Juliana asintió, sintiendo el viejo dolor resurgir brevemente. «Rodrigo nunca quiso realmente ser padre», explicó en voz baja. «Cuando descubrí el embarazo, él ya se estaba alejando. Se quedó por obligación durante algunos meses, pero era evidente que nos consideraba a Lucas y a mí como obstáculos a su libertad». Rafael extendió la mano sobre la mesa, cubriéndola de ella en un gesto de consuelo. «Perdió la oportunidad de conocer a dos personas extraordinarias», dijo con convicción. «La pérdida fue suya, no vuestra». Juliana sintió que se le formaban lágrimas, no de tristeza, sino de alivio, por finalmente escuchar palabras que, sin saberlo, necesitaba oír hacía mucho tiempo. Lucas, al percibir el cambio emocional, empezó a hacer ruidos para llamar la atención. Rafael se giró inmediatamente hacia él, haciendo una mueca que hizo al bebé soltar una carcajada, rompiendo la tensión del momento. «¿Ves?», sonrió Juliana, secándose discretamente una lágrima. «Vosotros dos tenéis una conexión especial». «Sí, la tenemos, ¿verdad, campeón?», respondió Rafael, cogiendo a Lucas de la silla alta. El bebé inmediatamente se aferró a él, tirando de su corbata con fascinación. «Creo que le gusta mi dudoso sentido de la moda». Juliana rió, agradecida por la ligereza que él devolvía al momento. Era una cualidad que admiraba cada vez más en Rafael, su capacidad de navegar entre la profundidad emocional y la alegría cotidiana sin aparente esfuerzo. El resto de la tarde transcurrió en una burbuja de domesticidad que parecía sorprendentemente natural. Rafael ayudó a lavar los platos, insistiendo en que era justo ya que ella había cocinado. Después, se sentaron en el pequeño sofá mientras Lucas jugaba en la alfombra entre ellos, ocasionalmente usándolos como apoyo para intentar levantarse con sus piernas aún inestables. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando tonos dorados y anaranjados por la ventana, Rafael finalmente anunció que necesitaba irse. Tenía una videoconferencia con socios internacionales aquella noche, algo que no podía aplazar. En la puerta, con Lucas en el regazo de Juliana, hubo un momento de vacilación que parecía cargado de posibilidades. «Gracias por el día de hoy», dijo Rafael, su voz más suave de lo habitual. «Fue perfecto.
Gracias por el osito, respondió ella, indicando el juguete que Lucas aún sostenía firmemente. Significa mucho que hayas compartido algo tan especial con nosotros. Rafael dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos. Por un momento, Juliana pensó que la iba a besar, y sorprendentemente se dio cuenta de que no se apartaría si él lo intentaba. En lugar de eso, tocó suavemente el rostro de Lucas, que le sonrió, y entonces, en un gesto casi reverente, rozó los dedos en la mejilla de ella. «Hasta pronto», murmuró, y entonces se fue. Juliana se quedó parada en la puerta por un largo momento, sintiendo el calor de su toque persistir en su piel, mientras Lucas balbuceaba contento en sus brazos, aún abrazado al osito que ya parecía formar parte de él. Algo estaba cambiando. Se dio cuenta, algo que había comenzado con una petición inusual en un avión, y que ahora imperceptiblemente se estaba transformando en algo que ella no estaba segura de si estaba preparada para nombrar. Algo que la asustaba y atraía en la misma medida. La primera semana de clases había pasado como un torbellino para Juliana. La adaptación a la nueva escuela, a los compañeros de trabajo, a la rutina de llevar y recoger a Lucas en la guardería institucional, todo eso consumía su energía. Sin embargo, incluso en medio del cansancio, ella se sorprendía con la sensación creciente de pertenencia en Madrid. Su apartamento en Chamberí se transformaba gradualmente en un hogar. Los muebles simples que Rafael había traído habían sido complementados con pequeños toques personales. Una planta en la ventana, fotografías enmarcadas, dibujos de sus nuevos alumnos en la nevera. Aquella viernes, al regresar de la escuela con Lucas, Juliana encontró un pequeño paquete delante de su puerta. Dentro, un libro de arquitectura sostenible con una nota. Para cuando quieras entender mejor mis garabatos nocturnos, Rafael. Intercalados entre las páginas, encontró pequeños dibujos hechos a mano, esbozos de proyectos arquitectónicos que reconoció como los garabatos nocturnos que Rafael había mencionado. Eran impresionantes, revelando un talento que el mundo corporativo nunca había conocido. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Clara, invitándola a un almuerzo de domingo. Tras colgar, vio un mensaje de Rafael. «Estoy en Toledo para una reunión, pero vuelvo mañana. ¿Puedo pasar a veros el domingo? Tengo una propuesta para que hablemos». ¿Una propuesta? La ambigüedad de la palabra hizo que su corazón se acelerara momentáneamente. «El domingo estaremos en casa de mi prima para el almuerzo», respondió. «Pero podrías pasar por aquí después, si quieres. Lucas siempre se anima con tus visitas». «¿Y tú?», llegó la respuesta casi inmediata. «¿También te animas con mis visitas?». La osadía de la pregunta la sorprendió. Normalmente, Rafael era cuidadoso para no presionar o insinuar nada más allá de la amistad. «Sí», tecleó finalmente, optando por la honestidad. «También me animo». El domingo amaneció soleado, uno de esos días perfectos de finales de invierno en Madrid. El almuerzo en casa de Clara fue acogedor y alegre. Ana, la hija de 12 años, prácticamente monopolizó a Lucas, determinada a enseñarle nuevas palabras y juegos. Cuando Juliana se preparaba para volver, Clara la apartó a un rincón reservado de la cocina. «Entonces, ¿cómo van las cosas con tu príncipe ejecutivo?». Juliana puso los ojos en blanco, pero no pudo contener una sonrisa. «Rafael es solo un amigo, Clara. Un amigo que te consiguió un apartamento, muebles y os visita regularmente». «Claro, completamente platónico», provocó Clara. «Es complicado», admitió Juliana. «Él es increíble con Lucas, atento conmigo, y sí, existe algo entre nosotros. Pero tengo miedo, Clara. Apenas salí de una relación desastrosa. Todavía me estoy estableciendo aquí. Y Rafael vive en un mundo completamente diferente al mío. Diferentes mundos pueden encontrarse», respondió Clara. «No dejes que el miedo del pasado te impida ver las posibilidades del presente». Al doblar la esquina de su edificio, Juliana avistó a Rafael apoyado en su coche, vistiendo jeans y una camisa sencilla, pareciendo más un vecino común que el poderoso empresario que era. En el apartamento, tras acomodar a Lucas en la cuna, Juliana encontró a Rafael mirando por la ventana, contemplando la vista del barrio. «Mencionaste una propuesta», dijo ella. «Confieso que me quedé curiosa».
En realidad son dos propuestas, explicó, indicando el sofá para que se sentaran. Una profesional y una personal. Vamos a empezar por la profesional, sugirió ella. Rafael asintió. ¿Recuerdas el proyecto educativo en las fincas? Estamos creando un programa piloto en 3 propiedades, con escuelas integradas a las guarderías, utilizando metodologías adaptadas a la realidad rural. Nos gustaría que fueras consultora pedagógica del proyecto, continuó. Sería un trabajo paralelo a tu actuación en la escuela, remunerado adecuadamente. Desarrollarías directrices, entrenarías a los educadores locales, harías visitas periódicas a las propiedades. La propuesta tomó a Juliana por sorpresa. Era una oportunidad increíble. Utilizar su formación para impactar positivamente a comunidades rurales. Yo no sé qué decir, murmuró, genuinamente impactada por la confianza que él depositaba en sus habilidades profesionales. No estoy ofreciendo esto como un favor, respondió Rafael. Vi cómo hablas sobre educación, la pasión y el conocimiento que tienes. Es exactamente lo que el proyecto necesita. Necesitaré pensar en los detalles logísticos, especialmente con Lucas, pero sí, estoy interesada. Su sonrisa se iluminó. Genial, podemos discutir todos los arreglos prácticos, incluso sobre cómo acomodar a Lucas durante las visitas a las propiedades. Hubo una pausa significativa antes de que Rafael continuara. En cuanto a la propuesta personal, comenzó, su voz más suave. Desde aquel día en el avión, cuando fingiste dormir en mi hombro y acabaste realmente durmiendo, algo cambió en mí. Fue como si un espacio que ni siquiera sabía que existía comenzara a llenarse. Sus ojos se encontraron con los de ella con intensidad. En las últimas semanas, conociéndote a ti y a Lucas, me di cuenta de que encontré algo que el dinero, el poder y el estatus nunca me dieron. Una conexión genuina. Juliana sintió lágrimas en los ojos, emocionada con la sinceridad que veía. Sé que es pronto, prosiguió él. Sé que estás reconstruyendo tu vida, que tienes a Lucas como prioridad, que quizás aún tengas recelos basados en experiencias pasadas. No estoy pidiendo promesas o compromisos formales. Él extendió la mano, tocando suavemente la de ella. Solo estoy pidiendo una oportunidad de explorar esto que está creciendo entre nosotros, al ritmo que te sea cómodo, respetando tus límites y los de Lucas. Juliana pensó en todas las veces que Rafael había demostrado respeto por su independencia, cariño por Lucas, consideración por sus circunstancias. Tengo miedo, admitió finalmente, no de ti, sino de lo que siento cuando estoy contigo. Es intenso, Rafael, y aterrador. También tengo miedo, confesó él. Miedo de no ser el hombre que tú y Lucas merecéis. Miedo de que mi mundo pueda convertirse en una carga para vosotros. Pero me di cuenta de que existe algo más aterrador. La posibilidad de dejar pasar lo que podemos construir juntos. Cuando me pediste que fingiera dormir en tu hombro, dijo Juliana, nunca imaginé que aquel momento cambiaría completamente el curso de mi vida. Para mejor, espero, respondió él. Para mejor, confirmó. Trajiste posibilidades que yo había renunciado a imaginar, no solo para mí, sino también para Lucas. El sonido de un llanto vino de la habitación, indicando que Lucas se había despertado. Rafael sonrió. Parece que quiere participar en esta conversación también. Juliana regresó con Lucas, quien al ver a Rafael, inmediatamente extendió los brazos en su dirección. Rafael lo tomó, acomodándolo en su regazo. El bebé se acurrucó apoyando la cabeza en su pecho. Creo que tenemos su aprobación, bromeó Rafael, pero había un brillo en sus ojos que revelaba cuánto significaba aquel gesto. ¿Entonces, es un sí?, preguntó, la vulnerabilidad en su voz contrastando con la imagen del poderoso empresario. Es un vamos a intentarlo, respondió Juliana, acercándose para acariciar el cabello de Lucas. A nuestro ritmo, respetando nuestros procesos. Es todo lo que puedo pedir, sonrió él, inclinándose para tocar la frente en la de ella en un gesto íntimo. Lucas soltó una risita y extendió el osito a Juliana, como si quisiera incluirla en aquel círculo de afecto. ¿Sabías que en la tradición andaluza, compartir un objeto personal con alguien es símbolo de confianza y conexión?, comentó Juliana. Mi abuela decía que cuando alguien te ofrece algo que tiene valor emocional, no solo está dando un objeto,
sino invitándote a formar parte de su historia. Me gusta esa tradición, dijo Rafael, porque es exactamente eso lo que quiero, formar parte de vuestra historia, e invitaros a formar parte de la mía. En aquel momento, Juliana sintió una certeza que no experimentaba hacía mucho tiempo. No sabía exactamente lo que el futuro deparaba, pero sabía que aquella petición inusual en un avión había sido solo el inicio de algo genuino que ahora escribían juntos. «Hagámoslo», dijo ella, sellando el momento con palabras sencillas que llevaban el peso de una decisión transformadora. Rafael sonrió, extendiendo el brazo para incluirla en un abrazo que ahora envolvía a los tres. Un círculo completo, un nuevo comienzo, una familia en formación. Por la ventana, la brisa del atardecer traía los sonidos de la ciudad que inicialmente había parecido tan intimidante, pero que ahora se revelaba como el escenario perfecto para esta nueva jornada. Madrid, con toda su grandiosidad y desafíos, se convertía en el telón de fondo para una historia que había comenzado con una petición inusual a 10.000 metros de altitud y que ahora, firmemente anclada en el suelo de la realidad compartida, prometía alcanzar nuevos horizontes. Y mientras la luz dorada del atardecer bañaba el pequeño apartamento, iluminando los tres rostros unidos en aquel abrazo, una certeza silenciosa flotaba en el aire. A veces, los finales más verdaderos comienzan cuando nos permitimos ser genuinos, cuando abandonamos las escenificaciones y nos sumergimos en la autenticidad del momento presente. A veces, fingir dormir en el hombro de un extraño puede ser el despertar para la más sincera de las historias de amor.